la sesión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Muy buenas tardes, señores académicos, señores invitados, parientes del doctor Indalecio Líbano Aguirre. Programa para la sesión conmemorativa del centenario del nacimiento del académico Indalecio Líbano Aguirre. Primero, excusas. Segundo, palabras de saludo del señor presidente. Tercero, discursos de orden a cargo de los académicos Enrique Gaviria Líbano y Benjamín Ardila Duarte. Excusas. Señor presidente, se han excusado el académico Rodrigo Llano, Roger Pita, el académico Roberto Lleras, Pablo Fernando Pérez, Ricardo Esquivel, Marco González, Amílcar Acosta, Constanza Toquica, Egberto Bermúdez y el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el ingeniero Argelino Durán, quien se excusa por tener en este momento una asamblea ordinaria de la Sociedad de Ingenieros. El motivo de esta sesión solemne es el centenario del nacimiento del académico Indalecio Líbano Aguirre, quien nació el 24 de julio de 1917, ingresó a esta academia el 15 de noviembre de 1944, fue promovido a miembro de número el 1 de junio de 1950, reemplazando en la silla número 19 al ilustre historiador Maximiliano Grillo, y tomó posesión el 6 de julio de 1955, y disertó sobre el tema La generación del centenario. Fue elegido presidente en el periodo, vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia en el periodo 1950-51, y la Academia hoy rememora su nacimiento. Señor presidente, palabras de saludo. En primer lugar, quiero saludar de manera muy especial a los señores miembros de la mesa directiva, a los señores académicos, a los conferencistas de hoy, el doctor Enrique Gaviria Líbano y el doctor Benjamín Ardila Duarte, así como a los invitados especiales a esta convocatoria en donde se conmemora el centenario del nacimiento de un gran colombiano y además de un gran académico, porque perteneció a esta institución, primero como miembro correspondiente y posteriormente como miembro de número, el doctor Indalecio Líbano Aguirre. Voy a pronunciar unas breves palabras liminares a los discursos de orden que estarán a cargo de los académicos de número, doctores Enrique Gaviria Líbano y Benjamín Ardila Duarte. En desarrollo del propósito que nos hemos trazado en esta academia en materia de conmemoraciones, hemos convocado esta sesión especial para conmemorar el centenario del natalicio de un gran colombiano, Indalecio Líbano Aguirre, 1917-1982, que supo descollar dentro de su ciclo vital como un intelectual de apreciables quilates, ya que desde su culminación de los estudios superiores se proyectó como un investigador al concluir su proyecto de grado alrededor de la vida y obra de Rafael Núñez, una de las personalidades más influyentes de la política colombiana en la segunda mitad del siglo XIX, logrando con este trabajo
reevaluar muchas tesis sobre la vida del hombre de la regeneración, modelo político que imperó durante varios periodos presidenciales y que significó un vuelco total a las políticas de Estado que habían imperado desde la Constitución de 1863 con la bandera de los gobiernos radicales y el imperio de las ideas liberales. Liévano fue ante todo un intelectual que vivió siempre para los libros y en ellos aprendió a curtirse como un abogado de connotación, también como un político consagrado que llegó por encargo hasta el solio de los presidentes, como diplomático en diferentes escenarios hasta llegar a ser canciller de la República y presidente de las Naciones Unidas, y como un escritor de fina pluma que sabía describir acontecimientos, comentar episodios no solo nacionales sino universales y recrear con su escritura los más variados episodios de la vida cotidiana y de los grandes acontecimientos del mundo. Esta actividad la supo matizar de manera permanente con artículos de prensa para los principales diarios del país, así como para revistas especializadas no solamente de Colombia, sino también de otras latitudes. A todo ello, supo cultivar también su vocación de historiador y son muchos los textos en donde podemos comprobar esa capacidad investigativa que logró cuajar en estudios de diferentes materias, varios de ellos convertidos en libros que llegaron a consolidarse como textos de obligatoria consulta, como el ya mencionado sobre Núñez, que le mereció acceder a un escaño como miembro correspondiente de esta academia en 1944, cuando apenas tenía 27 años de edad, y ahí permaneció hasta 1950, cuando fue ascendido a la categoría de miembro de número para ocupar la silla 19 que había dejado vacante Max Grillo. A esta academia le dedicó muchas jornadas y siempre se distinguió como un permanente colaborador que sabía estar presente en todos los momentos de la institución. Pero dejemos a los expositores, doctores Enrique Gaviria Liévano y Benjamín Ardila Duarte, miembros de número de esta academia, la profundidad del análisis de su vida, que sin duda lo supo colocar como un intelectual de la más alta connotación en la segunda mitad del siglo XX. Ellos no solo han sido permanentes examinadores de su obra, sino que también tuvieron el privilegio de tratarlo y de intercambiar las más diversas opiniones alrededor de su producción intelectual. Muchas gracias. Tercero, discurso de orden a cargo de los académicos Enrique Gaviria Liévano y Benjamín Ardila Duarte. Tiene la palabra el académico Enrique Gaviria Liévano. Gracias, señor presidente, y gracias a los miembros de la Junta Directiva hoy presentes. Gracias a todos los académicos que me acompañan, a mi esposa Inés Elvira, a mi preciosa, como la llamo yo, Inés Elvira, a mis hermanas María Luisa y Cristina, y a todos los demás miembros de la familia Liévano, como quien me acompaña aquí a mi derecha y sobre la cual también voy a hacer una referencia más tarde. A buena hora, la Academia Colombiana de Historia celebra este año el centenario del nacimiento de varios ilustres miembros que honraron con su presencia y participación a nuestra institución. Hoy me corresponde el honor de hablar de Indalecio Liévano Aguirre, historiador, diplomático, político y estadista, tratando en lo posible de mostrar los rasgos de su personalidad y la honestidad intelectual
trata los hechos históricos y también políticos. En todos sus libros y escritos hay un hilo conductor, y es el estudio de los fenómenos sociales y económicos que incidieron en los principales acontecimientos de nuestro pasado. Indalecio Lévano crea, sin duda, una nueva escuela de interpretación histórica. La lista de sus publicaciones es enorme y por ello me limito a mencionar las principales. Rafael Núñez, Una política para América, las diferencias entre Bolívar y Santander, el empréstito inglés y la conspiración septembrina, colonización española y luchas sociales del Nuevo Mundo, la independencia americana, factores de desintegración de la comunidad, semblanza política de Alfonso López Michelsen, el renacimiento del sector rural, el plan para cerrar la brecha, la descapitalización del campo, los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia y promoción sobre las horas actuales, la mascarada del Frente Nacional. En relación con la publicación de los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, publicada por entregas en la Nueva Prensa, no me resisto a referir lo que me confesó en mi apartamento en 1979, que lo hago más que todo porque revela su sinceridad y amistad para conmigo y además porque refleja el ambiente de persecución de que fue víctima el MRL por el gobierno del Frente Nacional y de la empresa privada al retirar la propaganda que publicaban los periódicos que no eran adictos al gobierno y abogarlos financieramente. Indalecio, como le decíamos familiarmente, me dijo que con los fascículos que publicaba en la revista de la Nueva Prensa había podido sobrevivir por lo menos algún tiempo. Todavía conservo los fascículos en que se publicaron inicialmente, capítulo a capítulo, los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, que luego mandé empastar y hacen parte de mi biblioteca con una bella dedicatoria del autor. Menos mal que su sobrina, María Eugenia Lévano, aquí presente, se ha encargado de difundir esta y las otras obras de Indalecio Lévano para que no desaparezcan del escenario público como es común en Colombia. Indalecio Lévano fue además un excelente periodista. Escribió en El Tiempo, El Espectador, El Liberal, El Siglo, La Calle, Revista de los Indios, Sábado, etc. Fue gerente del periódico Liberal y miembro del cuerpo de redactores del periódico La Calle. Como director era el luego presidente de la República, Alfonso López Michelsen. Para fines didácticos, pero sin que se asusten, dividió esta conferencia en tres partes: el intelectual, el historiador, el académico y diplomático y el político. Empiezo por decir lo que ya se ha dicho un poco por el presidente, el secretario de la Academia, que Indalecio Lévano nació en Bogotá el 24 de julio de 1917, del hogar formado por Nicolás Lévano Dáñez, caballero bogotano y ejecutor de importantes obras para la ciudad, y Emilia Aguirre Agudelo, de estirpe antioqueña y refinadas maneras. Sus estudios de literatura los inicia en el Colegio Nacional de San Bartolomé, donde obtiene el grado de bachiller en Filosofía y Letras en 1939, y 5 años más tarde la Pontificia Universidad Javeriana le otorga el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales con su tesis Rafael Núñez y con el prólogo del expresidente Eduardo Santos. Dice el expresidente sobre el libro de Indalecio Lévano: con noble y audaz ambición se ha lanzado al libro y a la presentación de vigorosas ideas nuevas, sin amedrantarse por la tempestad de crítica que ello pueda suscitar, desde su punto de vista liberal,
ha querido revisar todo el criterio liberal de medio siglo para juzgar al hombre más discutido y más aborrecido en las filas del liberalismo. Y ha hecho todo esto con un espléndido sentido literario, con cualidades auténticas de escritor nato, que se revelan de modo sorprendente en páginas que tiene brillo excepcional. Ha evitado el escollo de la erudición excesiva y el de la retórica aparatosa, y nos presenta un libro de recia arquitectura en que los defectos inevitables a un primer ensayo están más que compensados por méritos incontestables. Por esta razón esencial, la obra de Líbano Aguirre merece ser acogida con entusiasmo, con entusiasta simpatía, y lo coloca de una vez en la primera fila de nuestros historiadores. A este puesto lleva él un nuevo criterio que no puede pasar inadvertido. Es un libro de historia, en que al lado de la pasión inevitable y fecunda, que no puede estar ausente de su espíritu juvenil, el lado de su espíritu polémico, revelador de un robusto temperamento, se encuentra el empeño por descubrir las raíces íntimas de los actos humanos. No se limita solamente a los documentos oficiales y a los hechos cuya vida quiere ofrecernos, sino que se detiene con la más inteligente perspicacia en las características psicológicas del hombre cuya vida examina en sus pasiones, en los bandevales de su vida privada, en la manera como iba desarrollándose un alma tormentosa que se orientaba tanto por las ideas políticas, por los sentimientos humanos. Sobre esta obra no quiero profundizar demasiado y tampoco quiero entrar en la polémica entre los defensores y detractores de Rafael Núñez. Se pueden tener algunas reservas sobre ciertas actuaciones del generador, pero una cosa es criticar la obra de gobierno y otra no reconocer la importancia que tuvieron la reforma al país, como lo hicieron repetidamente con pasión el grupo de los radicales. Es por eso que hay que reconocerle a Indalecio Líbano el carácter e independencia que conservó siempre, al tratar de reivindicar la obra de uno de los personajes, como se ha dicho, más odiados por el liberalismo. Sin duda hay muchos aspectos de su obra que hay que reivindicar, sobre todo en el campo económico, con la creación del Banco Nacional, que, como anota Indalecio Líbano, tuvo la abierta oposición del Banco de Bogotá y otras entidades bancarias que manejaban los dineros públicos del Estado y no querían desprenderse de esa prerrogativa. Lo mismo puede decirse de la introducción del papel moneda y sobre todo del proteccionismo aduanero. El proteccionismo de Núñez quedó plasmado en la Ley 40 de 1881, en una tarifa a favor de la industria nacional, después de casi medio siglo de libre cambio o de libre empresa, introducido por Florentino González como secretario de Hacienda del primer gobierno conservador del general Tomás Cipriano de Mosquera. En su memoria de Hacienda de 1847, don Florentino declara la aplicación del descarado credo magisteriano, con todas sus implicaciones negativas para un país como era la Nueva Granada en esos momentos. En sus propias palabras, el país debía ser exclusivamente agrícola, cuyo destino era convertirnos en proveedores de materias primas para los países industrializados y receptor de sus productos manufactureros. En esta forma, nuestro comercio exterior comenzó a depender de un solo producto exportable, que primero fue el tabaco, después el anís, luego la quina y hasta hace pocos años el café. Desde ese momento el secretario de Hacienda le declara la guerra a las manufacturas nacionales
y por lo tanto también a los artesanos, que sentaron su más rotunda protesta desde las sociedades democráticas, fundada por el liberal santanderista Lorenzo María Lleras y el mismo Florentino González. De aquí también partió el enfrentamiento con los cachacos de la escuela republicana, abiertamente partidados del Libre Cambio. La frustración de los artesanos fue aún mayor al constatar que el presidente José Hilario López, al que habían ayudado a elegir el 7 de marzo de 1849, no cumplía con su promesa electoral de introducir el proteccionismo aduanero. Fue por la misma razón por la que el sastre Ambrosio López, el bisabuelo del presidente López Murgelsen, publicó El desengaño Confidencias, quien hizo una severa crítica muy bien fundamentada del gobierno de Obando, y sin embargo lo expulsaron por tránsfuga de la Sociedad Democrática que él había ayudado a fundar y había sido su primer presidente. ¿Qué había pasado? Dice Indalecio León. Simplemente que la fracción del liberalismo que se denominaba Gólgota o radical tenía el dominio del gobierno y se negaba a cumplir el programa que había dado el triunfo al liberalismo, y las consecuencias de semejante actitud fueron gravísimas. El Partido Liberal se despedazó. Las dos fracciones que ayer habían llegado a un acuerdo que hizo posible el triunfo se separaron violentamente, y así se inició entre ellas una guerra a muerte que habría de culminar trágicamente con el golpe del 17 de abril de 1854, y que yo denomino la Revolución Artesano-Militar de 1854, dirigida por el general José María Melo, a quien enviaron a orillas del río Chagres para que muriera de fiebres malsanas junto con los artesanos que lo acompañaban en la lucha. La circunstancia de que el gobierno de Melo solo durara escasamente 7 meses no le quita importancia al movimiento. Fue un intento plausible para lograr en el país un cambio que favoreciera a una clase distinta a la burguesía y pusiera freno a la aplicación desmedida del libre cambio en Colombia. En dos palabras, los radicales, que anteriormente se conocía como la fracción Gólgota del liberalismo, borraron de un plumazo el proteccionismo que existía en ese momento a favor de las manufacturas nacionales y el transporte marítimo. La primera por la tarifa aduanera de 1833, expedida por el general Francisco de Paula Santander y sus 2 secretarios de Hacienda, José Ignacio de Márquez y Francisco Soto, y la industria marítima a través de los llamados derechos diferenciales o preferenciales de aduana, en que se cobraba una tasa de importación más baja cuando la carga se transportara en buques nacionales que cuando se hacía en barcos extranjeros. Los derechos diferenciales fueron, por así decirlo, la manzana de discordia con los Estados Unidos hasta que lograron su abolición en uno de los tratados más controvertidos de nuestra historia diplomática. En esta forma, el gobierno americano lograba su anhelo de quedar en pie de igualdad en materia de comercio y navegación con Inglaterra, a quien se cobraba la misma tarifa aduanera que a los colombianos en el Tratado Wall-Campbell suscrito el 18 de abril de 1825. La supresión de los derechos diferenciales con los Estados Unidos quedaron de hecho suprimidos en el Tratado de Paz, Navegación y Comercio entre la República de la Nueva Granada y los Estados Unidos de América el 12 de diciembre
de 1846, más conocido como el Mayarino de Black, en honor a sus firmantes, el secretario de Relaciones Exteriores de Colombia, Manuel María Mayarino, y el embajador de los Estados Unidos acreditado en Bogotá, Benjamín Abatla, cuyos nombres quedaron unidos a uno de los tratados más controvertidos y perjudiciales para Colombia. Los derechos diferenciales se le entregaron a los Estados Unidos a cambio de que nos garantizaran la neutralidad y la integridad del Istmo de Panamá, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 35, que es un poco largo y por lo tanto no va a leer. Sin embargo, el gobierno americano lo invocó para justificar las sucesivas intervenciones militares y no preservar la integridad de Panamá. En sus 56 años de vigencia, 1846-1902, los Estados Unidos desembarcaron en Panamá en las siguientes fechas: de 1856, septiembre de 1860, mayo de 1861, junio de 1862, marzo de 1865, marzo de 1873 y noviembre de 1901. Se ha calculado que todos los desembarcos de los Estados Unidos duraron un total de 168 días, o lo que es mismo el equivalente a casi 6 meses de permanencia. El Tratado Mayarino-Bilac tampoco sirvió, como se afirmaba, para detener la penetración del Imperio Británico en territorios como la costa de Mosquitos, de propiedad colombiana desde 1803. Lo que realmente sirvió para preservar la soberanía y la integridad de este y otros territorios del Caribe fue el Clayton-Bower de 1850, suscrito entre Estados Unidos e Inglaterra, en que se comprometían, comillas, a no ejercer ningún dominio o a construir ninguna fortificación en la Mosquitia, Costa Rica, Nicaragua o cualquier otro lugar de América Central. Sin embargo, este instrumento solo representó una tregua en la política exterior de los Estados Unidos. Una vez pudieron desligarse de sus compromisos con Inglaterra, sustituyeron las cláusulas del Clayton-Bower por el Tratado Hay-Pausefonte de 1901 y con su firma perdimos a Panamá en 1903. Pero lo peor de todo es que es Colombia la que cede sin compenetración alguna a Nicaragua el territorio de la Mosquitia en el Tratado sobre Cuestiones Territoriales del 24 de marzo de 1928, más conocido como el Tratado de Esguerra-Bárcenas, es decir, el que pretendíamos defender con el Tratado Mayarino-Bilac de 1846. Es desde esa costa de Mosquitos, que hoy es el litoral de Nicaragua, de donde se ha proyectado toda la acción del gobierno de Managua, reclamando soberanía sobre los archipiélagos de San Andrés y Providencia, y ahora sobre parte de nuestra plataforma continental ante la Corte Internacional de Justicia. He sido, y lo sigo siendo, un inconforme con la defensa colombiana en este asunto. Hoy precisamente, 28 de septiembre de 2017, se vence el plazo para que Colombia presente su contramemoria o respuesta a la exagerada pretensión de Nicaragua a una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas marinas.
Desconozco, como la mayoría de los colombianos, cuál es la posición del gobierno nacional, que hasta hace muy poco estaba renuente de participar en las audiencias de la Corte de la Haya sin ningún argumento convincente. El académico y el diplomático. La obra sobre Rafael Núñez le abrió a Indalecio las puertas en la Academia Colombiana de Historia y fue electo miembro, como se ha dicho, correspondiente en 1944, el mismo año en que había recibido el diploma de la Universidad Javeriana. El 1 de junio de 1950 es elegido miembro de número para ocupar la silla 19 que correspondía al historiador Masbrillo y se posesiona con el novedoso tema la generación del centenario. Poco después fue vicepresidente de la corporación. Este grupo tomó su nombre el primer centenario de nuestra independencia y fue autor de la importante reforma constitucional de 1910, del cual hicieron parte, entre otros, Alfonso López Pumarejo, Eduardo y Enrique Santos Montejo, Enrique Olaya Herrera, Luis Cano, Luis Eduardo Caballero, Luis Eduardo Nieto Caballero y Armando Solano. Los centenaristas, dice Indalecia León, comillas, introdujeron en el país un nuevo estilo político que la opinión bautizó con el motel del canapé republicano. La alusión a dicho mueble, que suele encontrarse en los salones de recibo o en los recintos de conversación, no era casual, ni carecía de fundamento. Y no lo era porque una de las innovaciones que las gentes del centenario pretendían imponerle al país era del coloquio entre los adversarios políticos, entre las gentes de distinto partido, porque tenían fe en que razonando con sinceridad y demostrando buena voluntad para hacer mutuamente concesiones. Fueron los que trataron de acabar con todas aquellas demarcaciones agresivas y desafiantes que permitieran darle una confrontación más adecuada para el normal funcionamiento del sistema republicano. Esto, como era de esperarse, no gustó a todos. Para muchos el mero saludo al adversario o la conservación de relaciones personales con él seguía siendo síntoma inconfundible de falta de convicciones, cuando no de dignidad. Los centenaristas comenzaron a ser tildados de tibios o indiferentes frente a la suerte de sus respectivos partidos, o de insensibles respecto de los padecimientos que sufrieron gentes humildes como consecuencia de la guerra civil y la represión victoriosa, cierro comillas. En esta línea estaban precisamente el grupo de los nuevos, que surgieron en 1925 en el gobierno de Abadía Méndez y del que hacían parte una nueva generación de intelectuales y políticos liberales con tendencia socialista. Entre ellos, Felipe y Alberto Lleras Camargo, Gabriel Turbay, Jorge Eliezer Gaitán, León de Greve, Diego Mejía, Moisés Prieto, Abel Botero, Jorge Salamea, Germán Ciniegas, Francisco y José Umaña Bernal, José Mar, Luis Vidales, Ricardo Randón, mi padre José Enrique Gaviria y María Cano, la flor del trabajo. Fueron los nuevos los que impulsaron las grandes transformaciones sociales de la República Liberal. La crítica de los nuevos sobre los centenaristas coinciden con la posición de Indalecio León. Felipe Lleras Camargo, como director de la revista de los Nuevos, que llevaba el mismo nombre del grupo,
En uno de los editoriales bajo el título Las dos generaciones, sostiene, entre otras cosas, que si bien los centenaristas creían fervientemente en la libertad de prensa y la democracia, solo defendían la representativa. Para ellos era suficiente que los sufragantes se acercaran de vez en cuando a las urnas y que su voluntad fuera respetada. No importaba que esos sufragantes carecieran de cultura política y libertad efectiva. Era en el fondo la diferencia entre el Estado liberal y el Estado democrático. Era el fondo, el Estado democrático. Era en el fondo por lo que se inclinaban los nuevos. Definitivamente la cuestión social los separaba indefectiblemente. En 1943, cuando solo tenía 22 años, Indalecio Líbano es designado secretario privado en la segunda administración del presidente Alfonso López Pumarejo. Esto es, comienza a ser parte de lo que se conoció como el gobierno de la Revolución en Marcha, descrita muy bien por uno de sus biógrafos, Eduardo Zuleta Ángel, como el deber del hombre de Estado de ejecutar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios pacíficos. En 1945 es designado como primer secretario de la Embajada de Colombia ante el gobierno de Su Majestad Británica y se desempeñó como jefe de la misión casi 2 años, hasta cuando el gobierno designó a Elío Chandía como embajador y a mi padre como cónsul general. Fue en el año de 1947 que vine a conocerlo personalmente, ya que con anterioridad mis tías se habían encargado de elogiarlo en mejores términos, y cuando pasábamos por la calle 18, arriba de la carrera séptima, me señalaban la casa donde vivía y también murió prematuramente el 29 de marzo de 1982 a los 63 años. A pesar de mi corta edad, recuerdo cuando lo recibió con mi padre en el puerto de Liverpool con su pipa y su risa cordial característica. Fueron muchos los fines de semana que iba a nuestro apartamento a conversar con mi padre, soportando, como toda nuestra familia, el fuerte invierno que azotaba a la ciudad sin calefacción por el razonamiento decretado por el gobierno como consecuencia de la situación económica en que había quedado Londres después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién me iba a imaginar que durante su estadía en Londres, Indalecio Líbano estuviera terminando su excelente biografía de Bolívar, que ha sido reconocido una de las mejores de Hispanoamérica, y que más tarde viniera a ser canciller y encargado de la presidencia de Colombia? Pero claro está, su carrera diplomática no paró en Londres. Fue ministro plenipotenciario ante el gobierno de Cuba y ministro consejero ante la OEA en la ciudad de Washington, donde conoció y luego se casó con Isabel Escalante Álamo, una bella mujer muy distinguida. Años más tarde es elegido por el Congreso como designado y luego embajador y jefe de la misión de Colombia en Naciones Unidas, presidente de la delegación colombiana en el 32º periodo de la Asamblea General de esa organización y el presidente elegido por unanimidad por el 33º periodo de la misma asamblea en Nueva York. En 1974 fue ministro de Relaciones Exteriores durante todo el presidencial de Alfonso López Miquel y algunos meses también en la administración de Julio César Turbay Ayala, cuando fue reemplazado
por el internacionalista Diego Uribe Vargas, quien terminó el proceso de la delimitación iniciada con el Ecuador y continuada con los tratados suscritos con Haití, Panamá y República Dominicana, y las siguientes administraciones culminaron el proceso con Honduras y Jamaica. En 1975, ya como canciller, presentó una de las tesis más originales en el tema de las telecomunicaciones y el derecho espacial, los derechos de Colombia sobre la órbita sincrónica geoestacionaria, cuyos beneficios solo lo habían recibido las grandes potencias espaciales, que han colocado un sinnúmero de satélites geoestacionarios de observación y meteorológicos, excluyendo de su uso a los países en desarrollo situados sobre la línea ecuatorial como Colombia. Al respecto, dijo Indalecio León en la Asamblea General de Naciones Unidas: resulta inaplazable concretar la definición jurídica del espacio ultraterrestre y de las comunicaciones espaciales geoestacionarias, porque las experiencias observadas y los desarrollos previsibles en los próximos años ponen de manifiesto notorios vacíos en torno a los convenios vigentes para la exploración y utilización pacífica del espacio ultraterrestre. En ellos no se tuvo en cuenta, por ejemplo, su explotación con fines de lucro, ni la existencia jurídica y físicamente inmutables de los segmentos de dicha órbita geoestacionaria que están ubicados en forma permanente dentro de los cielos territoriales de varios países ecuatoriales, miembros de las Naciones Unidas, tal y como acontece con Colombia, localizada entre los 70 y 75 grados del oeste de Greenwich aproximadamente. Como se avecina el momento en que eventualmente se configure el uso y ocupación de tales posiciones por parte de empresas de explotación que desean ubicar dentro de la territorialidad de países ecuatoriales tales estaciones fijas de radiocomunicaciones, considera el gobierno de Colombia que urge reglamentar la asignación de localizaciones para los satélites estacionarios, porque bien podría resultar que personas naturales o jurídicas pretendan reivindicar una especie sui generis de soberanía particular dentro de los países soberanos, lo cual es inaceptable para ellos. Colombia no objeto el libre tránsito orbital de las comunicaciones que requieren los artefactos contemplados y autorizados por el Convenio Internacional de Comunicaciones cuando estos artefactos surquen su cielo territorial en vuelo gravitacional desde cualquier altura practicable hasta el infinito, pero exceptúa claramente el caso de los artefactos que se pretenden ubicar fijamente sobre el segmento de su órbita geoestacionaria, porque considera ese segmento como uno de sus recursos naturales, recurso que siempre ha estado incorporado a la tercera dimensión de su plena soberanía. Hasta ahí, comillas, Indalecio León. La posición de Colombia fue reiterada un año después en la Asamblea General de Naciones Unidas, no solo por el propio canciller de la República, sino también por otros miembros de la delegación colombiana ante foros internacionales como la Unión Internacional de Comunicaciones. Al suscrito le corresponde el honor de actuar como jefe de la delegación colombiana ante la Comisión
sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos de Naciones Unidas durante varios años. Lo que para mí representa no solo un honor, sino a lo menos un reconocimiento a mis conocimientos en Derecho Aéreo Espacial adquiridos como especialización en la Universidad de McGill, Canadá. Fue una lucha constante y difícil frente a las potencias espaciales que no desaprovecharon oportunidad para reiterarnos que, con nuestras reivindicaciones sobre la órbita geoestacionaria, violábamos el sacrosanto Tratado de 1976, que prohibía la apropiación o soberanía de cualquier porción del espacio ultraterrestre. Todos esos argumentos fueron contradichos por nuestro país, pero desgraciadamente nada sirvió, porque nuestra posición sobre la órbita fue debilitada y abandonada por sus gobiernos posteriores. De esa manera, perdimos la oportunidad de instalar el satélite colombiano SATCOL en nuestro segmento geoestacionario, que ya tenía los permisos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para su lanzamiento. Todo hizo parte de la improvisación y de la parte de continuidad de nuestra política exterior. La misma suerte corrió nuestra participación en el Comité Especial de la Carta de Naciones Unidas, cuya creación fue propuesta por el presidente Carlos Lleras Restrepo y su canciller Alfonso López Miquel, y sobre lo cual nunca volvió a hablarse. En lo político, Indalecio Liévano fue un auténtico liberal, que fue incluso vicepresidente de la dirección de su partido y, en términos de hoy, un socialdemócrata. Fue parte del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que fundó su amigo Alfonso López Miquelsen, junto con otros intelectuales y políticos, sin ningún otro interés que servir al país. Entre ellos, María Elena de Cobo, Luis Pérez de Mejía, Luis Villar, Pedro Acosta, Camilo Aluma, Hernán Villamil, Hugo Latorre Cabal, Álvaro Escayón Villa, Ernesto Belangulo, Benjamín y José Aramillo Zuleta, Ramiro de la Espriella, Jaime Ucros, Iván López Botero, Jaime Isaza Cadavid, Álvaro Uribe Rueda y Felipe Salazar Santos. Nosotros, los jóvenes, militábamos en las juventudes del MRL, dirigida por el prestigioso periodista y diplomático Plinio Mendoza, quien en esa época militaba en la izquierda liberal. Alfonso López Miquelsen había regresado de México con el propósito de oponerse a la paridad en los puestos públicos y sobre todo a la alternación entre los dos partidos tradicionales, cuyo sistema tomó el nombre de Frente Nacional, refrendado en el plebiscito de 1957. Más tarde se presentó como candidato presidencial, cuyo resultado fue un éxito, a pesar de la ciega oposición de la oligarquía, que lo mismo que ahora, con el proceso de paz, temían que una candidatura de izquierda pudiera llevarnos al comunismo y caer en los brazos de Fidel Castro. Pero el MRL no solo tenía el propósito de desmantelar el Frente Nacional como estaba concebido, sin sentido popular, sino que discrepaba con la posición anticomunista o macartista del Frente Nacional frente a la Revolución Cubana. Por el contrario, en su política internacional pregonaba, su política internacional era antiimperialista, pluralista y respetuosa de la decisión del pueblo cubano de haber adoptado el campo de la Revolución Socialista. Dice al respecto el director
del MRL, Alfonso López Miquel. ¿Qué bien haría el gobierno nacional en establecer claramente que la exportación de azúcar de Colombia, que tampoco representa una suma superior a los 2 millones de dólares en el mejor de los casos, nada tiene que ver con el bloqueo económico a Cuba? El papel que deben desempeñar, más acorde con nuestras tradiciones diplomáticas, debe ser el del intermediario y amigable componedor entre los Estados Unidos y nuestra hermana república, restándole pugnacidad a la controversia, volviéndole a sus causas jurídicas para que Cuba realice su experimento como lo realizó México, sin alianzas extracontinentales y sin la interferencia de nadie. Eliminar a Castro por la fuerza o aplastar la revolución cubana por invasión armada solo puede traer como consecuencia el deterioro de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Circundado Castro por la corona del martirio, los humildes de todo el continente dejarían de considerarlo como un héroe cubano, circunscrito a su tierra, a su tiempo, para trasladarlo a su propio escenario o montañas y sierras como un símbolo más. Ya no sería Castro el barbudo de la Sierra Maestra, sino un héroe de aquellos con quienes sueñan los campesinos de América, recorriendo en la noche sus veredas en un caballo blanco, como el mexicano Emilio Zapata o nuestro Guadalupe Salcedo, procedido de las banderas rojas de la reivindicación social y autorroleado y aureleado con los 3 vivos rituales del Partido de la Libertad. Cierro comillas. La plataforma social del MRL se resume en las siglas SET, Salud, Educación, Techo y Tierra, que fue difundido ampliamente en La Calle, el órgano periodista del movimiento. En el último libro de Indalecio Liévano, Premonición sobre las horas actuales, la mascarada del Frente Nacional, que fue a su vez el prólogo del libro Colombia en la hora cero del expresidente López Miquel, deja importante testimonio de la actitud hostil del gobierno del Frente Nacional contra el MRL, particularmente del presidente Alberto Lleras, que en contraste con la actitud abierta y socialista que asumió cuando hacía parte de los nuevos, se convirtió en un gobernante retardatario y represivo. Las manifestaciones del MRL eran reprimidas brutalmente. En una de ellas mataron accidentalmente a Ernesto Miquelsen Uribe, primo del expresidente López Miquelsen. A ellos se unía la intervención de la Mano Negra, dirigida por José Gómez Pinzón y Enana Echavarría, con una actitud abiertamente macartista. Todo sin mencionar la de los empresarios industriales, que resolvieron retirar, como hemos dicho, la propaganda que se publicaban en los periódicos de la oposición, no solo de La Calle, sino también de la Nueva Prensa, dirigido por el prestigioso intelectual y periodista, nuestro amigo Alberto Zalamea, hoy lamentablemente desaparecido. El MRL se disolvió por razones muy conocidas. No obstante, basta estudiar a fondo todos los aportes que le hizo a la sociedad colombiana y el significado que tuvo para el liberalismo este movimiento, empeñado en introducir los cambios para lograr una sociedad más equitativa y menos egoísta con las clases más necesitadas. Seguramente, de haberse logrado, no estaríamos en la situación que está el país, en que los cambios son escasos
y los que hacen son para favorecer los intereses particulares y no los de la mayoría. Con esta intervención quiero hacerle un homenaje a nombre de esta academia a Indalecio Líbano Aguirre, como escritor, como historiador, académico, político, familiar y sobre todo como un gran amigo. Gracias. Muchas gracias al señor académico Enrique Gaviria Líbano por su intervención. Y ahora tiene la palabra el doctor Benjamín Ardila Duarte. Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Enrique Gaviria Líbano, María Eugenia Líbano, familia, María Teresa de Ardila, doctor Álvaro Escayón Villa y doctor Gerardo Bernal, que fueron parlamentarios al lado del doctor Líbano Aguirre cuando fueron troperos del mismo jefe, señores intelectuales, señores académicos, señoras, señores. El doctor Enrique Gaviria Líbano ha probado una tesis que algún humorista norteamericano decía, y es que la penúltima historia es la más olvidada. Lamentablemente, un intelectual de las ejecutorias mentales de Indalecio Líbano y un internacionalista que aclimató en Colombia el derecho del mar, que en el día de hoy, como decía Enrique, tanto nos hace falta como soporte para la reivindicación de los derechos de Colombia en el Caribe, ha sido un poco olvidada o entregada a mentes preparadas para otras disciplinas, pero no con el bagaje intelectual y jurídico que requiere el derecho de Colombia en el mar, en la órbita geoestacionaria y en la totalidad de su soberanía. Indalecio Líbano Aguirre, escritor. Ya el señor presidente y el doctor Gaviria Líbano han presentado con harta precisión y con profundidad académica la figura del más grande de los historiadores colombianos y del polemista que no tuvo temor a ser un verdadero heterodoxo, un hombre libre frente al enfoque de todos los ayeres de la vida de Colombia. Varias facetas de la personalidad de Indalecio Líbano Aguirre se deben estudiar en la celebración del centenario de su nacimiento. El estadista, desde canciller hasta presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, el diplomático con el completo itinerario de la carrera, el historiador, quien entró a la academia antes de 30 años y como vicepresidente de esta corporación, y el periodista, quien llegó a dirigir el suplemento literario y el diario El Liberal de Colombia. En todos los campos brilló su dorada pluma, su capacidad investigativa y su rigor científico. Desde su tesis de grado, la polémica biografía de Rafael Núñez entró al elenco de los historiadores, al grupo de los tratadistas de derecho público, al exclusivo sitio de la República de las Letras. Paralelamente tomó la ruta de la administración como secretario del presidente de la República de entonces, Alfonso López Pumarejo. Diplomático en Londres y en Cuba, y más tarde como parlamentario, miembro del Gabinete Ejecutivo en la cartera de Relaciones Exteriores y designado a la presidencia con encargo del Poder Ejecutivo. Pero
Aunadas las rutas recorridas, su meta, su deseo, su voluntad dominante lo conducían a ser lo que se propuso desde la edad primera: un escritor, un gran escritor. Nada fue Indalecio que no fuera el mismo, un insuperable heterodoxo que solo rendía cuentas a su intransigente independencia. Es doloroso que en esa dura y brillante tarea lo encontró la juventud y lo sorprendió la muerte. Cada renglón que salió de su cerebro y de su pluma era el reflejo de elaborado pensamiento y de retaguardia intelectual que aparece desde el grado en la Universidad Javeriana hasta los documentos de la política y del Estado que redactó con mano maestra. Es raro que esa elegante silueta de dandy, que esas maneras de la antigua hidalguía escondían un combatiente de las ideas, un legítimo contradictor de las tesis ajenas y un defensor implacable de las doctrinas que profesó y que no hizo sino aquilatar en casi medio siglo de duro trajinar. Además de sus libros y de todas sus prosas, tuvo una técnica y un método propios que lo convirtieron en el más importante autor de la nueva historia, en la cual tuvo innumerables discípulos, millones de lectores, adversarios fanatizados y pedestal que aún perdura. La técnica y el método investigativo del académico era tan original como su visión propia de la historia americana, del pensamiento católico y de nuestra patria. El énfasis en los aspectos sociales, especialmente desde 1957 en sus escritos, le dio una óptica de los pueblos como artífices de la historia por ellos construida. Escribía a mano, dictaba sus borradores, reconstruía y con el final pulimento enviaba a la imprenta en la yerta madrugada. Duro trabajo y redacción precisa, con la bibliografía y documentación ya consultadas, se aprestaba a escribir conducido por el plan trazado. Solo en temas discutibles iba a las fuentes primarias de los archivos. El diálogo con los conocedores de los asuntos lo retenía y lo utilizaba. La biblioteca de la Academia de Historia fue su apoyo, su escritorio y su altar. Veamos su obra. Rafael Núñez. La reforma política en Colombia, colección de las prosas del Solitario del Cabrero, abarca casi la obra completa de Núñez. Indalecio podía, al menos en los textos básicos, citarlos de memoria y con ellos, ya universitario, empezó a digerir el enrevesado pensamiento de Núñez, no sus ideas, según párrafo de Unamuno, que también recitaba. Doña Emilia Aguirre Agudelo, su señora madre, fue de la idea de que el doctor Eduardo Santos fuera el prologuista y el expresidente en 1944 aceptó fervoroso. No olvidemos que don Francisco Santos, padre del exmandatario, fue nuñista y trabajó con la regeneración, según lo relata don Marco Fidel Suárez en uno de los sueños de Luciano Pulgar. El estudiante Liévano consultó a los críticos de Núñez en sus textos, pero también a sus panegiristas. Entre estos, personalmente habló y mucho con Julio H. Palacio, secretario de Rafael Núñez y autor de libros sobre las guerras de 1885 y 1895. Liévano sometió a prueba toda apreciación de Julio H. Palacio, muy inclinado a la novela histórica y a la anécdota de difícil verificación. El padre Félix Restrepo, el doctor Carlos Lleras, el profesor Francisco de Paula Pérez fueron decisivos para el diálogo que, con soportes bibliográficos indiscutibles, ayudó a los capítulos de esta biografía y tesis de trascendencia inocultable. El debate de opinión, prensa diaria y revistas sobre Núñez de Liévano aún perdura y esa es su importancia. En Barichara, en 1976, el doctor Alberto Lleras, en pleno gobierno de Alfonso López y de Liévano Aguirre, canciller, expresó que la providencia nos vuelva a dar algunos hombres como Aquileo Parra
y nos preserve de los caminos tortuosos de otras regeneraciones. Parra fue la antítesis de Núñez, pero había sin duda más poesía y más lírica en esta alma robusta y cándida que en la prosaica verificación del escéptico y calculador cartagenero. Para mi gusto, repetía Alberto Lleras, yo prefiero la gente a lo Parra y no a lo Núñez. La parte del Núñez que tiene que ver hondamente con el título de Jurisprudencia y Economía de la Universidad Javeriana, a que la tesis se refiere, es muy profunda. La Constitución de 1886 es historiada detalladamente, el Concordato de 1887 también, y la década gubernamental de Núñez, lo mismo que la economía de entonces, no han tenido mejor prosa de apoyo ante la historia posterior que la tesis que comentamos. El Banco Nacional, la intervención del Estado en la economía, el papel moneda y el dogma de los 12 millones, el proteccionismo creador para la industria, banderas y ejecutorias de Núñez merecieron la más profunda investigación de su biógrafo insigne. Para quienes hemos criticado las instituciones regeneradoras por su centralismo asombroso y por la entrega a la religión católica de la educación, del estado civil de las personas y un presidencialismo dominante, la biografía que comentamos nos da un alivio en la página 287 al decir: era una época de reacción teocrática y por ello, hasta en sus defectos, esa Constitución de Núñez y de Caro fue un reflejo de la realidad nacional. Y dice Liévano, y hay que reconocer que efectivamente el criterio que adoptó para la cuestión religiosa el Consejo de Delegatarios estaba profundamente viciado de absolutismo y exageración. Por eso, sobre esta carta fundamental, informada por los demás aspectos de un espíritu ecuánime, flotó como un halo de teocracia que rompió desafortunadamente su perfecta armonía. 2. Lo que Silva debía a Bogotá. Montesquieu y Madame de Staël escriben sobre el influjo de la geografía en el escritor. Indudablemente, el medio y la época constituyen el ambiente condicionante de la poesía y de la prosa. Tal vez preferencialmente de la segunda. Liévano Aguirre estudió a José Asunción Silva a partir de los textos creados en prosa y en verso por el malogrado genio estético de los nocturnos. Camilo de Brigar Silva tomó la quiebra del poeta, su tío carnal, y la injusta presión de su socio Guillermo Uribe y de sus acreedores impacientes como ariete cruel sobre el escritor infortunado. Indalecio no llegó a escribir la biografía de José Asunción Silva, como probablemente fue su deseo de juventud, pero el artículo sobre lo que Silva debe a Bogotá estudia nuestra capital finisecular y el ambiente enrarecido que presenció la parte de la vida y la noche de la muerte del bardo de los maderos de San Juan y del novelista de sobremesa. 3. El suplemento literario del Liberal. Varios años y en diversas épocas trabajó Indalecio en el periodismo. Las mejores horas de tertulia, de bohemia y de creación las vivió en el Liberal, donde se amanecían en las batallas del grupo de López Pumarejo contra el gobierno del doctor Santos y contra la segunda hegemonía conservadora que va, para ellos, de 1946 hasta el fin del periódico en 1952. Con Liévano Aguirre y López Michelsen se lanzó en 1950 y desde el suplemento del Liberal la idea de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar y modernizar las instituciones sin que lograran cristalizar la idea de una magna asamblea paritaria. Muy por el contrario, Roberto Urdaneta Arbeláez, Luis Ignacio Andrade y más tarde el gobierno militar dominaron las listas de los delegatarios y redactaron un proyecto de estatuto constitucional que aún hoy se estudia por los especialistas del derecho público. Aquí está el doctor Bejarano, que ha trabajado ese tema, como el modelo de lo que no debe ser una constitución.
4. Bolívar. Esta obra inmensa del académico Líbano Aguirre representa un contraste con la de Salvador de Madariaga. Todos tenemos nuestro Bolívar ideal. Para nosotros, en poesía del Libertador, Olmedo, Caro y Umaña Bernal nos colman la admiración. En prosa, el Bolívar de Líbano, por la documentación, la redacción poética y la visión gloriosa con la mirada del universo y de la América Latina. En bibliografía, documentación y archivo, los supera a todos don Vicente Lecuna. En estatura, con todos los perfiles, nadie excede a Indalecio en los complementos del arte militar y de los amores del Libertador. Sobre la óptica guerrera, la visión histórica y la perspicacia para modelar a Colombia la Grande, no tiene par. No podemos guardar silencio sobre el general en su laberinto, el Bolívar enfermo y moribundo por Gabriel García Márquez, en prosa martillada, llevada a la historia novelada por sugerencia de Álvaro Mutis. Tomado el incontable listado de temas como lo fragmenta la biografía del padre de la patria, es bueno advertir la cabida que otorgó el autor Líbano Aguirre a las varias facetas del héroe. Cada tramo de la vida gloriosa, cada obstáculo, cada marcha hacia las victorias, tienen aquí documentado sitio. El autor conocía las obras completas de Bolívar en los trabajos de Vicente Lecuna, la biografía de Manuelita de Rumazo González, la correspondencia del Libertador y naturalmente los archivos de Londres le fueron fundamentales en la época de su permanencia en la Gran Bretaña, y ello explica la captura del dato sobre sus enemigos, la sensibilidad frente a la mujer y la seguridad ante los peligros de varios lustros de actividad destructora de un imperio y creadora de un elenco de repúblicas libres. Sobra advertir que la biografía de Bolívar por Indalecio Líbano Aguirre opacó el panfleto documentado y traidor del español Salvador de Madariaga contra el Libertador desde 1950 hasta nuestros días. Quinto Mosquera, el gran general frente a su destino. El doctor Líbano regresa de Cuba a inicios de 1957. La Academia de Historia, su albergue hospitalario, está cerca de su casa entonces. El autor se encierra a escribir las 3 conferencias que dictó sobre el tema que en 1882 Núñez había tratado en reducido texto, el gran general Mosquera. Las conferencias incluyen el gran general ante su destino, los bienes de manos muertas y el juicio ante el Senado. En el amplio salón de la Academia lo acompañan los doctores Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras en la mesa directiva. El tema y el orador daban imponencia a la celebración de los 90 años del golpe contra Mosquera el 23 de mayo de 1867, cuando el payanés insigne estaba, al decir de Núñez, fuera del cauce del deber. El solitario del Cabrero sirvió al general en la batalla contra el clero feudal y latifundista. Líbano conocía, repetía y desarrollaba el texto de Núñez sobre Mosquera y los que con más profundidad Tamayo y Estrada Monsalve habían escrito sobre esos temas de 1863. Mosquera había sido hasta 1958, fecha de las 3 conferencias de Indalecio, vapuleado por liberales y conservadores, por clérigos y laicos. Guillermo Valencia mismo, al entregar sus cenizas tardíamente en el panteón de los inmortales de la ciudad fecunda, dijo que el gran general sentíase el centro solar de toda prestancia y de toda fortuna, que fue grande y supo saborear la grandeza, que amó a Colombia en celoso delirio y a su libertador, y que difundió las profecías de Bolívar y Humboldt sobre los destinos de América. En su tríptico oratorio, el académico Líbano, en este recinto, tomó parte de lo dicho por Núñez sobre el gran general y su estatua, antes de tener la suya propia a las espaldas del Capitolio, que se adorna con la efigie del federalista Mosquera y del cartagenero centralizador. Tengo a mi espalda el retrato del general Mosquera,
Mosquera llegó a París y lo primero que hizo fue visitar un sastre para hacerse ese uniforme. Y entonces el sastre le dijo: ¿usted quiere el vestido de civil o de militar? Dijo: no, pues de general, general colombiano. Y dijo: ¿y cómo es un general colombiano? Dijo: como un mariscal de Francia. Y por eso dijo un mariscal de Francia. Sexto, Alfonso López Pumarejo, semanario La Calle, diciembre de 1959. A la muerte del jefe de la Revolución en Marcha, aparecieron brillantes ensayos de Abelardo Forero y Carlos Lleras, sus ministros de Estado, y también uno extraordinario, no porque esté aquí presente, pero de un gran valor, de Álvaro Escayón Villa, sobre López Pumarejo como diplomático. Quiero hacer esa referencia porque López Pumarejo, tanto en la conferencia de Montevideo, en la dura batalla contra la deuda latinoamericana, y posteriormente en Londres y en Naciones Unidas, en donde planteó el tema de Palestina de manera afortunada, que si hubiese sido aceptado por Naciones Unidas, gran parte de los problemas del Mediano Oriente hubieran sido ahorrados a la humanidad doliente de la época presente. A la muerte del jefe de la Revolución en Marcha aparecieron brillantes ensayos de Abelardo Forero y Carlos Lleras, sus exministros de Estado, y la oración panegírica del presidente Alberto Lleras en la Plaza de Bolívar. Más tarde, la biografía de Eduardo Zuleta y la compilación de prosas del jefe López, polemista político, integradas por quien les habla para el Instituto Caro y Cuervo, que también fue creación de López Pumarejo con la Ley Quinta de 1942, permitieron ver la dimensión de la huella dejada por sus reformas a la sociedad colombiana. Empero, fue el artículo sobre Alfonso López Pumarejo, escrito por Indalecio Líbano Aguirre en el semanario La Calle en diciembre de 1959, la más comentada interpretación de López Pumarejo, con la ventaja de que lo ubica como el intérprete de un viejo anhelo de redención popular y de reflejo de la autenticidad nacional frente al extranjerismo de las clases dominantes desde la independencia. Bolivarismo y monroísmo. Se inicia, quiero confesar que yo no me acuerdo en qué sitio fueron pronunciadas estas conferencias, o no estaba yo en el país, pero constituyen una de las visiones de la América Latina frente al capital monopolista extranjero y la visión imperial de la economía norteamericana. Se inicia este ensayo de política internacional americana con una frase de Bolívar: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad. Las dos partes de este libro empalman la política hispanoamericana de Bolívar, formulada desde la Carta de Jamaica y el Congreso de Panamá de 1826, cuyas enunciaciones el mexicano Cuevas Cancino y el colombiano Yepes han estudiado en tomos que obtuvieron los premios de 1954. Este libro lo hizo publicar María Eugenia y es texto en varias universidades colombianas. Como desarrollo de la tesis anterior, Líbano Aguirre redactó una ponencia sobre la política internacional de Colombia en la reunión de La Ceja en 1967. Igualmente, su memoria de relaciones exteriores como titular de la cartera y su pensamiento internacional indican la preferencia de Líbano por el bloque latinoamericano de corte bolivariano y no el panamericanismo de Monroe y de Adams, definido y aplicado por los Estados Unidos. 8. Prólogo a Colombia en la hora cero, de Alfonso López Michelsen. Este texto y una corta biografía de López Michelsen con antología de sus prosas políticas en 1974 constituyen la presencia intelectual y política de Líbano Aguirre en los tiempos corridos entre 1957 y 1974. 9.
los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Alberto Zalamea, ya se ha dicho aquí por quienes me antecedieron, en la revista Semana Primero y en la Nueva Prensa después, abrió la puerta a la prodigiosa investigación de Indalecio Líbano Aguirre en capítulos de un texto con el título mencionado. Ya convertidos en fascículos, los 4 tomos y en varias ediciones han sido obra de lectura obligada en colegios, universidades y apoyo a bibliotecas públicas y privadas de nuestro país. Sobre los tiempos coloniales incluye ampliamente investigaciones sobre las misiones jesuíticas en el Paraguay, tema que el francés Louis Baudin, el profesor Oreste Popescu y el político paraguayo Cantalicio Rodríguez igualmente trabajaron con diversa interpretación. Personalmente estuvimos cerca de Indalecio Líbano Aguirre en la mayor parte del tiempo empleado por él en la investigación, redacción y publicación de los grandes conflictos. Su versión del 20 de julio es muy original y afortunada y difiere de las señaladas por el señor Caro y por el doctor López Michelsen, editadas en fechas muy anteriores. Este último, en la conferencia del Colegio del Rosario en 1949, el doctor López considera que la fundación de la Real Audiencia es el punto de partida de la República de Colombia y la fecha natalicia del derecho constitucional colombiano. Conclusión. Profunda huella marcó el académico Indalecio Líbano Aguirre en la historiografía colombiana y fundó escuela. Si bien es cierto que Camacho Roldán, Miguel Samper, Ospina Vázquez y Nieto Arteta le antecedieron en el método, Indalecio orientó, tal vez sin proponérselo, a una playa de investigadores de la tormentosa vida nacional con óptica diversa a la empleada en todos los ayeres. Nombres como Marco Palacio, Enrique Gaviria, Luis Alberto Álvarez, Mario Arrubla, Jesús Antonio Bejarano, Jaime Jaramillo Uribe, Carlos José Reyes, Álvaro Tirado Mejía, Miguel Urrutia Montoya. Álvaro Tirado dice que el mejor libro de Líbano es el libro sobre Mosquera. Miguel Urrutia Montoya y quienes han venido en tiempos más cercanos a nosotros son discípulos del autor de los grandes conflictos. Mario Arrubla consideró al académico Líbano como nuestro máximo escritor con sus escritos sobre los textos que hemos comentado. Indalecio consideró, como Menéndez Pelayo, que la historia es una obra de arte y su prosa poética, sin quererlo, además de los episodios narrados, enseñó a escribir bien a las generaciones presentes. Como político tuvo un inextinguible don de consejo ante el presidente López Michelsen. La Ley 20 de 1974, aprobatoria de la enmienda del Concordato, la Ley 5 de 1975 sobre adopción y la Ley 24 de 1974 sobre igualdad de los sexos fueron, lo mismo que el informe sobre la emergencia económica, redactados a mano por el presidente López, con la cordial asesoría del profesor Arturo Valencia Sea y de su eficiente canciller, según me lo comentó el propio presidente. En el discurso de posesión presidencial, el doctor Líbano, el 22 de septiembre de 1975, se advierte la sincronización entre el mandato claro de Alfonso López Michelsen y la creadora inteligencia de su más esclarecido y cercano colaborador. Señores académicos, señoras y señores, muchas gracias, hemos terminado. Quiero felicitar de manera muy especial a los señores académicos Enrique Gaviria Líbano y Benjamín Ardila Duarte por sus brillantes intervenciones en homenaje a la memoria del doctor Indalecio Líbano Aguirre. Ustedes han sabido describir cabalmente la vida y obra de este importante académico, de este importante colombiano que supo dejar una huella
muy grande en la historia de Colombia. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado en esta importante fecha cuando se conmemora el centenario de la muerte del doctor Indalecio Líbano Aguirre. Del nacimiento. Señor presidente, agotado el orden del programa de hoy. Se levanta la sesión. Gracias a todos por su asistencia y buena noche.